Bendito sea el Señor. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en estos momentos especiales que destinamos para poder entrar en su palabra, para poder aprender más de Él y para poder escudriñar de verdad las Sagradas Escrituras y a la vez entrar en esa perfección de poder escuchar la verdadera voz de Dios, la voz del Eterno, a través de su bendita palabra. Qué hermoso saber que usted está ahí, qué chévere de verdad. Permítame expresarme de esta manera, por llegar a esta hora tan especial, esta hora donde podemos de verdad aprender cosas nuevas que están en la palabra. Como dijo el Señor cuando estuvo en la tierra, que nos dio una orden, dijo escudriñar. Escudriñar es escarbar, es buscar, es inquirir, es aprender, es descifrar, es dejarnos guiar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, para que nos guíe a través de su palabra, nos enseñe a través de su palabra y podamos transitar por ese camino que realmente todos debemos transitar. Es el camino de la verdad, de la vida, ese camino que lleva al Padre Celestial. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en estos momentos, gracias porque tanto a mí como a usted le gusta entrar a degustar esto que es exquisito, este plato exquisito, llamémoslo así como una alegoría, como una semejanza de lo que es el pan, la comida que viene del cielo mismo, la comida celestial, esa que nos alimenta realmente. El Señor dijo algo muy claro, dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, de Dios, del Padre Celestial, de Yahweh, como usted lo llame o como usted lo llame en español, mientras tiene la convicción. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Vamos a entrar hoy en un tema espectacular, un tema que es apasionante, un tema que, aunque muchos lo han leído o han leído este capítulo, muy pocos han encontrado la riqueza espiritual que él contiene. Y esta noche quiero invitarle de verdad para que entremos de lleno a la palabra del Señor, lejos de las teologías humanas, lejos de todo lo que nos han enseñado a nosotros en las iglesias, en las denominaciones. Y qué bonito poder entrar a escuchar la verdadera voz de Dios. Quiero pedirle en este momento que si a usted se le corta la señal, no se vaya de la transmisión. Sabemos que cuando tocamos temas fuertes y delicados que a veces la iglesia desconoce, el pueblo de Dios desconoce, el mal siempre quiere oponerse, ¿sí? Tenemos buena señal, tenemos datos, tenemos también los datos de mi teléfono, estoy transmitiendo por mi teléfono y también tengo el wifi conectado, porque si me falla el uno está el otro, pero no hace falta que el mal siempre se interponga cada vez que vamos a enseñar esas verdades que la iglesia desconoce. Pero si se le corta la transmisión, no se vaya, ella vuelve y retoma en un momentico, y así nos corte, vamos a seguir adelante. Y es tremendo, porque siempre que voy a enseñar algo muy fuerte que la iglesia desconoce o que la iglesia no ha entrado, ¿sí?, en esta materia, siempre trata de irse la señal, de cortarse el mensaje, pero lo importante es que usted se sostenga ahí. Y quiero invitarlo esta noche a que saque su Biblia. Yo tengo la mía acá, la Reina Valera, revisión 1960, porque a veces la gente se pregunta, me dice: pero este pastor, ¿de dónde enseña lo que enseña? ¿Sí? ¿Será que tiene una versión distinta? ¿Será que tiene algo que nosotros no tenemos, de los cuales enseña? No. Lo único que tengo y puedo tener de pronto distinto a usted, y ojalá no sea así, es la unción, la gracia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, quien me guía a través de la palabra a la verdad. Esa verdad que usted muchas veces desconoce, porque usted simplemente se dedica a leer la Escritura. Y la verdad es que la Biblia no es para leerla, la Biblia es para escudriñarla, para comérsela, para degustarla y permitir que esto, que es su sistema de pensamiento, sea dirigido por el Espíritu Santo para que llegue a la verdad. Esa verdad que tal vez usted desconoce. En vano es que usted coja la Biblia y en vano es que usted la lea si no está el Espíritu Santo de por medio, porque no la va a comprender, no la va a entender. Y de pronto usted la tiene aquí,
De pronto usted tiene la capacidad de grabarse hasta de memoria los versículos, los capítulos, los libros y hasta el número de la hoja. Pero lo importante no es que la tenga aquí, sino que ella haya bajado a su corazón. Que esté en su corazón, porque aquí es donde va a dar el fruto. No en su intelecto. Por eso la Escritura, y Pablo decía algo que es muy cierto. Y eso es lo que mata a aquellos que se vuelven tan estudiosos de la palabra, ¿sí? Que no le dan cabida a la espiritualidad. Y la letra mata, pero el Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos lleva a través de la palabra a la vida. Entienda esto, no es el conocimiento aquí, sino acá. Recuerden lo que dijo el Cordero de Dios. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también dijo: yo soy la vida. Y esa vida de Él debe estar acá, en el corazón. Y yo felicito a todas las personas que la tienen acá. Pero cuando de aquí, del sistema de pensamiento, no pasa al corazón, no hay un resultado espiritual en mí. Por eso es necesario que vayamos a la palabra. Y quiero invitarlo esta noche a... sáquela. Cada vez que usted vea que yo me pueda conectar, yo le invito a que usted tenga la Biblia al lado. Porque hoy vamos a entrar en un tema tremendo. Y le voy a hacer una serie de preguntas a usted para que usted mismo se responda. ¿Usted verdaderamente es libre o sigue en esclavitud? Y yo no le voy a resolver a usted esa pregunta, la respuesta, sino es la misma palabra. Y quiero que la abra en el libro de Romanos capítulo 8. Y usted me va a decir: uy, pastor, es un libro espectacular. Es un capítulo lindo. Pero hoy vamos a desmenuzarla todo el capítulo. Y vamos a entrar en la palabra de lleno para ver qué nos dice realmente la palabra. Porque usted ha escuchado predicaciones sobre ella. Usted ha sacado aún conclusiones de versículos que usted dice: uy, lo tomo para mí, sin mirar el contexto. Y si se le cumplen usted o no se le cumple. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a teologías y predicaciones hermosas, pero vamos a entrar a la verdad. Entremos al Mesías. El Mesías es la verdad. Y la verdad está en su palabra, pero hay que saberla desmenuzar y escudriñar para que ella haga efecto en mi vida. Entonces quiero invitarlo, saque su Biblia y acompáñeme al libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a ver la riqueza tan tremenda. Yo le aseguro que usted va a decirse a usted mismo o a su esposa, si está con su esposa, porque hay familias que se reúnen para ver estas enseñanzas. Bendito sea el Señor y a Él sea la gloria y la honra. Que han dicho: wow, yo no lo había visto de esta manera. Y no es que yo tenga una visión distinta. Lo que pasa es que la gracia del Señor en mí me permite ver más allá de lo evidente, o sea, de lo físico. Por eso tenemos que tener ojos espirituales, oídos espirituales, para que sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, guiándonos a través de su palabra a la verdad. No a las teologías, a la verdad. Y la verdad es el Mesías, el Cordero de Dios. En hebreo, Yahshua HaMashiach. En español, Jesucristo. Entonces lo invito esta noche a que primero pidamos permiso para entrar en Kadosh. ¿Y sabe por qué digo Kadosh? Kadosh traduce en español santidad. Porque la palabra del Señor es santa, es pura. Y solamente estando en santidad podemos encontrar las verdades y los secretos que en ella existen para ti y para mí. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, de toda gloria y todo honor, pido permiso en esta noche, Señor, para entrar en Kadosh, porque tu palabra es Kadosh, es santa, es pura, es hermosa. Yo quiero alimentarme esta noche de las verdades que tú nos has transmitido por medio del apóstol Pablo a nosotros, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Háblame si tienes que hablarme. Redargúyeme si tienes que redarguirme. Exhórtame si tienes que exhortarme. Repréndeme si tienes que reprenderme. Pero por encima de todo, muéstrame tu amor, tu compasión y tu misericordia, Señor, para yo estar en el camino, en la verdad y la vida que lleva a ti, Señor, y es tu Hijo amado. Permiso para entrar en ella, y te pido que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que nos dirija en esta noche a través de ella a la verdad. Amén. Bien, qué hermoso estar con ustedes en esta noche, de verdad. Saludo a todos. No puedo empezar a pronunciar los nombres de todos porque
el Facebook me muestra quién se está conectando, pero a la vez va pasando rapidito, y los mensajes, a medida que usted escribe un mensaje, yo lo puedo ver acá, ¿sí? Al final es que contesto los mensajes, pero yo estoy dándome cuenta que usted está ahí. Esto es como si estuviéramos frente a la iglesia, de verdad. Usted piensa que es que estoy transmitiendo una cámara, pero el Facebook me permite verlo, verla, saber que usted está ahí. Y para mí es un gozo y un placer saber que este grupo de amigos o amigas, porque la mayoría son mujeres, y bendito sea Dios por el ser ramillete de mujeres. Como me dijeron un día, recuerdo que hace como unos 6 años, cuando saqué la predicación, que algún día la voy a dar en video porque está escrita: mujeres o esclavas o empleadas de servicio doméstico. Sí, se levantó unos pastores varones, me dijeron pastor faldero. Yo, pues, ¿por qué me están diciendo pastor faldero? No me había caído en cuenta, pero caí en cuenta porque muchas personas y siervas de Dios, de verdad, mujeres muy respetables, están conectadas ahí. Y la mayoría de las personas que me comentan son mujeres. Muy pocos los hombres me comentan, pero también los veo cuando están conectados. Y le doy saludo fraternal a muchos pastores, varones que están conectados en la predicación, y yo los veo ahí. Ustedes no lo ven, pero yo sí puedo verlos. Y es como si estuviera frente a la congregación, frente a la iglesia. Y para mí es un gozo saber que están ahí y que ustedes y yo estamos aprendiendo de la misma fuente. Y es el Cordero de Dios, su palabra, no teologías humanas. Bueno, entremos de materia, porque aquí no vinimos a hablar, aquí vinimos fue a aprender de la palabra del Eterno. Y es lo que nos interesa esta noche. Libro de Romanos capítulo 8 trae un título en la Reina Valera que dice: viviendo en el Espíritu. ¿Y quiénes son los que pueden vivir? Los que tienen vida. Un muerto no vive. Entonces pregúntate tú esta noche: ¿tú vives o estás muerto? Porque a través de la palabra nos vamos a dar cuenta si estamos de verdad viviendo o estamos muertos en el Espíritu. Y por eso son las consecuencias de lo que vivimos en la carne. Entonces vamos a analizar. Verso 1 dice: ahora pues, escuche lo que dice, ahora pues, ahora. No antes, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en el Cordero de Dios. Ahí dice: en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en el Cordero de Dios. Pero entonces usted tiene que preguntarse en esta hora si usted realmente mire con lo que está escrito, dice: para los que están en Él, no al lado de Él, ni cerca a Él, sino los que están en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el camino. Entonces, ¿dónde está usted? ¿Usted está en el camino, al lado del camino o junto al camino? Porque si usted no está en el camino realmente, usted está siendo condenado y no lo sabe. Por eso la Escritura es clara en decir: ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en el Cordero de Dios. Los que no andan conforme a la carne. Y aquí tiene que hacer usted una gran diferencia. ¿Qué es la carne? ¿Qué es estar en la carne? Porque muchos no saben qué es estar en la carne. Y muchos confunden cosas buenas con estar en la carne. Un día estaba con mis hijos jugando fútbol. Sí. Y recuerdo que había un campeonato mundial de fútbol, el que organiza la FIFA. Y con mi hijo mayor nos encontramos y nos pusimos la camiseta de la selección Colombia y una gorra que decía Colombia. Ya. Colombia, mi país, mi selección o la selección de mi país de fútbol estaba compitiendo en el mundial. Y nos tomamos una foto, una selfie, y la subimos al Facebook. Y no hizo falta aquel hermanito o hermanita que me dijera: pastor mundano, usted está en la carne. ¿Por qué estoy en la carne? ¿Por ponerme una camiseta? ¿Por ver un partido de fútbol? Algunos, no, digamos, hasta han dejado de ver televisión porque ya para otros eso es estar en la carne.
tremendo hasta dónde llega de verdad la ignorancia y el analfabetismo bíblico que no sabe la gente qué es la carne. Por eso algún día también predicamos y enseñamos algo muy tremendo, y es ¿qué es pecado? Porque pecado o estar en la carne no es lo que el hombre con título de un altar ha enseñado que es pecado estar en la carne. Estar en la carne o estar en pecado es lo que Dios ha dicho que es pecado. Lo que impide entrar al reino de los cielos. Lo que lo aparta a uno de él. Y si usted quiere saber qué es estar en la carne, lo invito al libro de Gálatas capítulo 5. Con eso usted sabe si usted está en la carne o no está en la carne. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces le voy a leer rapidito, no voy a entrar a desglosarlo, pero se lo voy a leer rapidito y usted mismo dirá si estoy en la carne o no estoy en la carne, o simplemente estoy disfrutando de lo que Dios me ha permitido en este mundo. Porque ese es otro término que hay que aprender, qué es ser mundano, qué es mundo. Porque también hay una confusión tremenda sobre eso y la gente no sabe si está en el mundo o no. Pero no nos desviemos del tema. Dice el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ojo con esto, después hablamos sobre este capítulo. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley de esclavitud. Y ya les he mostrado que en el Concilio de Trento, en el año 1545, cambiaron la verdad de Dios con la pluma mentirosa. En el concilio, el Papa Pablo III. Y aquí está incompleto. El verso 18 le faltó bajo la ley de esclavitud. Se la quitaron. Por eso la gente piensa que Pablo estaba en contra de la ley del Eterno. Y ya les he dicho que estaba la ley del Hammurabi, la ley de la esclavitud, que son los rudimentos y obras de la carne que el pueblo de Israel mezcló con la ley del Eterno, y estaba la ley del pecado, la ley y la ley de los sacrificios que fueron abolidas. Entonces cuando el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, la ley de los rudimentos. Entonces es algo tremendo. Permítame un segundo, por favor. Discúlpeme un segundo, que se me presentó un pequeño accidente aquí. Un segundito, por favor. Ya lo solucioné. Se me salió el agua del acuario por una manguerita. Discúlpeme, por favor. Pues ya me estaba llegando el agua a los pies. Bueno, sigamos. Verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Ojo, estas son las obras de la carne para que usted sepa si usted está en la carne o no está en la carne. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esas son las obras de la carne. ¿Para qué la gente le agrega, o hay ministerios que le agregan a la palabra lo que la palabra ni siquiera enseña? Porque les parece, porque creyeron, o porque según ellos no les gusta algo, entonces ya eso es pecado o eso es carnalidad. No, señor. Es como algunos pastores de la extrema izquierda que me critican porque por ejemplo, hoy como estoy vestido. Que porque no tengo corbata. Que porque me pongo una playera, porque me pongo una gorra. ¿Qué es pecado? ¿Qué es carnalidad? Lo que la palabra diga que es carnalidad, no lo que el hombre se invente. Volvamos otra vez a Romanos 8. Dice la Escritura: verso 2, porque la ley del Espíritu, escuche, para aquellos que dicen que la ley fue abolida, que ni siquiera saben qué leyes son las que existen en el universo. Y vuelvo y le repito: ley de Hammurabi, que era ojo por ojo y diente por diente, dada al mundo entero por el Egipto, abolida. Ley de los sacrificios, abolida, reemplazada por el único sacrificio que hubo en la cruz del Calvario. La ley de los rudimentos y costumbres del pueblo judío, abolida. Y la ley del Padre Celestial jamás ha sido abolida, porque el Mesías es el cumplimiento de esa ley. Él la cumplió.
Y si usted dice amar al Mesías, y si usted entró en el Mesías, entra en la ley del Padre Celestial. Porque Él es la ley. ¿Y saben qué resume esa ley? La ley del amor. Pero miren lo que dice el verso 2, porque la ley del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu? Tenemos que conocer cuál es la ley del Espíritu. Y en San Juan 14:26 dice la Escritura que el Consolador, vamos a leerlo más bien tal cual como está ahí, no vamos a agregarle ni a quitarle ni a imaginarnos, sino tal cual como está ahí para que usted se dé cuenta. Dice Romanos, dice el apóstol Pablo, la ley del Espíritu. Pero San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo el Mesías, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu? El Espíritu habla el mismo mensaje del Mesías, del Cordero de Dios, y el Cordero de Dios habla el mensaje del Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu? Los estatutos, las ordenanzas del Padre Celestial. Es la ley del Eterno. ¿Habrá discusión sobre esto? ¿Alguien me podrá refutar esto si está escrito que es la ley del Espíritu? Y no cualquier espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, en Yahshua HaMashiach, o Cristo Jesús, como dice acá, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál ley? Es la que dicen que ha sido abolida. Desconocen la verdad. Por eso llevan a la iglesia a estar en contra de la ley, de los estatutos y las ordenanzas del Padre Celestial, porque dicen que es ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte es la de la que hemos sido librados por la ley del Espíritu de vida. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley de los hombres, y vuelvo y repito, en el concilio de Trento, año 1545, le quitaron ciertas palabras y cambiaron ciertas verdades de las copias que nosotros tenemos. Pero desde los apóstoles hasta el año 1545 decía, porque lo que era imposible para la ley del pecado, no la ley del Eterno, por cuanto era débil por la carne. Dios o Yahweh enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No condenó la ley del no condenó las leyes del Padre Celestial, los estatutos y ordenanzas del Padre Celestial, sino la ley del pecado y de la muerte, que era producida por la ley o los mandamientos dados por el Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál justicia de la ley? Acá dicen nuestras copias la justicia de la ley. Para que la justicia de la instrucción del Padre Celestial, es lo que dicen los originales. Por eso la Escritura del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia del Padre Celestial. Pero como usted no conoce o desconocía, como usted desconocía que la palabra de Dios fue cambiada en algunos aspectos en el año de 1545 en el Concilio de Trento por la Iglesia tradicional y el Papa Pablo III, usted lee, simplemente dice la ley y a usted le enseñan que la ley fue abolida. Las leyes del Padre Celestial jamás han sido abolidas, es su palabra. Pero la ley de los sacrificios, del pecado, sí fue abolida. Dice, porque la justicia de la ley o la instrucción del Padre Celestial se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, no estamos en adulterio, fornicaciones, lascivia, borracheras, orgías. Eso es muy distinto a usted estar viendo televisión. Eso es muy distinto a usted jugar con sus hijos hasta un partido de básquetbol o fútbol.
o béisbol, yo qué sé, que juega usted. Entonces, y hay muchos dicen que eso es carnalidad. Están equivocados, es lo que la palabra de Dios dice. Y acuérdense lo que dice al final en Apocalipsis: quien agregue o le quite. A la palabra no se le puede agregar ni quitar, pero tenemos que encontrar las verdades que nos fueron ocultas a nosotros. Cuando los autores de estas copias que nosotros tenemos se les dio por cambiar, tal cual como dice en Jeremías 8:8, con su pluma mentirosa, las verdades del Eterno, las verdades del Padre Celestial. Por eso la gente anda confundida en teologías, y por eso su vida anda como anda, porque están lejos de obedecer al Padre Celestial. Miren lo que dice la Escritura. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en adulterio, en fornicación, en sexo, borracheras, en orgías, en hechicerías, en mentiras. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Usted tiene que saber cuáles son las cosas del Espíritu. Y lo primero que le dicen es estar en la congregación, diezmar, ofrendar, estar dentro de las cuatro paredes ahí, arrodillado, ayunando, orando y todo eso. ¿Y sabe cuáles son las cosas del Espíritu? Tenemos que irnos otra vez al libro de Gálatas capítulo 5. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ninguna ley. ¿Sabe por qué no hay ninguna ley contra como dice la Escritura en Romanos 8, contra las cosas del Espíritu? Porque el Espíritu es vida. Y la vida está en el Mesías, en el Cordero de Dios. Y Él nos lleva al Padre Celestial. Es la ley del amor. ¿Ve cómo dista cuando usted no sabe cuáles son las cosas de la carne? De lo que le enseñan a usted que es carnalidad. Y cuando le enseñan a usted ser espiritual, ve que es distinto a ser religioso. Porque usted vive en el Espíritu cuando el Espíritu mora en usted, cuando usted se sumerge en las aguas de vida que es el Espíritu Santo. Y es a través de su palabra, no de teologías humanas. Miren lo que dice la Escritura. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Es tremendo esto, ¿sí o no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pues claro, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los hechiceros están en enemistad. ¿Por qué? Porque están en la carne. Y lo más tremendo es que hay muchos con título que están en la carne, viven en la carne. Y hay muchos sin título que dicen amar al Señor, pero son muy carnales. Se les nota aún en sus conversaciones. No necesitan expresarlo porque se les nota. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre Celestial, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Pero se pegan al libro de Gálatas desconociendo quiénes eran los Gálatas y a qué ley hablaba Pablo. ¿De qué ley hablaba Pablo? Y acá, mire, cómo la misma Escritura, por eso me encanta escudriñar la Escritura, porque ella misma contradice a los teólogos. Sobre todo aquellos que dicen que si usted entra al Antiguo Testamento, que es la Tanaj, se está usted volviendo a la ley, porque no es así. Mire lo que dice verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre Celestial, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la instrucción divina, a los estatutos y las ordenanzas del Padre Celestial. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo hombre que en Gálatas dice que la ley fue abolida, pero como tradujeron mal, es la ley del pecado y de la muerte, la ley del Hammurabi, mas no la instrucción del Padre Eterno? Porque Pablo, todo lo que predicó, usted no lo sabe, está todo escrito en el Antiguo Testamento. Todas las cartas que Pablo escribió están sustentadas en el Antiguo Testamento.
Todo lo que el Cordero de Dios predicó y enseñó está sustentado en el Antiguo Testamento. La ley del Padre Celestial que jamás ha sido abolida. Por eso no se deje confundir, no se deje engañar más. Entre a la palabra y escudriñela, allí sabrá la verdad. Porque no se sujetan a la ley del Padre Celestial, de Yahweh, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice acá, al Padre Celestial. Pero miren lo hermoso que dice el verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Entonces analice su vida, mi amado hermano. ¿Usted cómo vive? ¿En la carne o en el espíritu? Y analice su vida a través de este espejo que se llama la palabra de Dios, no de teologías. Yo respeto mucho las denominaciones. Y hay muchas personas que pertenecen a iglesias o congregaciones donde les exigen y les ponen una normatividad de conducta, de vida y aún de vestir, que la palabra ni siquiera aprueba, diciendo que es que están en la carne. Y Gálatas dice que eso es estar en la carne. ¿Cierto que dista de lo que ellos enseñan? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Analice cómo es su vida. ¿En amor, como dice Gálatas 5? ¿En la carne o en el Espíritu? Sino según el Espíritu. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, y hace una pregunta. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y les han enseñado erróneamente que porque aceptaron al Señor Jesucristo, desde el mismo momento que hicieron la oración de fe, ya el Espíritu Santo está en ellos. Y la Escritura muestra que eso es un proceso. Y que debe haber evidencia en mí de que Él sí está en mí. Y es que el fruto se vea reflejado en mi pensamiento, mi sentir y mi actuar. No porque yo lo hable. En usted hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque si no hay nada de esto, ni siquiera fe, Él no mora en usted. Y si Él no mora en usted, o si Él no se refleja en usted, es porque no mora. Y si no mora es porque usted no tiene la esencia, la gracia del Cordero de Dios en usted. Porque usted vive más en la carne, según Gálatas capítulo 5, que en el Espíritu. Mire lo que dice la Escritura. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de Él. Hay mucha gente que dice tener el Espíritu del Mesías. Hablan del Mesías, pero no lo tienen, no tienen la esencia del Espíritu en ellos. Por eso tienes que analizar tu vida a través de las Escrituras, no a través de teologías ni predicaciones emocionalistas. Este espejo llamado la palabra de Dios no te miente, te dice la verdad. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, o sea, usted mismo, vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿Sabe por cómo se llena usted de vida? Dice, por la justicia del reino de los cielos. Léase Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Ese es el espíritu de la justicia, ver por el pobre, el desvalido, el que está en problemas, el que está enfermo, el que está en las cárceles, por la viuda, por el huérfano. Es el espíritu de la misericordia. La esencia del Cordero de Dios se refleja en usted o no se refleja. Porque esto no es decir yo soy cristiano, porque muchos lo dicen de palabras, pero sus actos muestran lo contrario. Muchos creen tener el Espíritu Santo, pero sus actos, sus pensamientos y sus palabras muestran que no es así. Y es para que nos analicemos a través de la palabra. Miren lo que dice la Escritura. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Mesías mora en vosotros, el Espíritu del Padre Celestial, si el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, realmente mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Cordero de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora o debería morar
en nosotros. Ahí es donde tenemos que analizar todas las áreas de nuestra vida. Palabra fuerte esta, ¿cierto? Verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Analiza tu vida, tus pensamientos, tus actos, tus palabras. ¿Cómo vives tú realmente? Y te jactas de ser un siervo de Dios, una sierva del Dios viviente. Y te atreves a publicar cosas de Dios en tu muro de Facebook. Pero ¿cómo es tu realidad? ¿Cómo es tu vida personal? ¿Cómo es tu interior? ¿Cómo eres tú detrás de cuando cierras las puertas o cuando apagas esa pantalla? ¿O cómo eres tú realmente en lo privado? En el WhatsApp, en el Messenger. Ahí está la verdad. No te engañes a ti mismo diciéndote que soy cristiano o que tengo un título. Cuando tus actos son actos contrarios al Espíritu, sino son de la carne. Mira lo que dice la Escritura. Porque si vivís conforme a la carne, ojo, si vivís conforme a la carne, y eso es algo que tú mismo te puedes responder, moriréis. Y tal vez no tengas la muerte física, pero habrán consecuencias en tu vida personal. Si usted es de los que viven en la carne, hablan en la carne, piensan en la carne, pero se muestra con una falsa santidad ante el mundo entero a través de las páginas sociales, cuando tu vida realmente es una porquería y un asco. Si te hicieran un examen o una radiografía de los cielos, ¿qué reflejarías ante el Padre Celestial? Porque el Espíritu Santo no está en muchos de ustedes, y eso se refleja aún en lo que escriben, en lo que publican. Pagas las consecuencias, dice el libro de Ezequiel, que se pagan las consecuencias en esta vida y en la otra. Por eso muchos permanecen en situaciones complicadas en todas las áreas de su vida, clamando por un milagro, clamando por misericordia y buscando a hombres para que intercedan por ellos, en vez de buscar el camino, la verdad y la vida, y corregir sus pensamientos, sus caminos y su forma de actuar. Y esto se logra es a través de la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis en esta vida y en la otra. Porque somos apartados del Altísimo. Cuando nosotros caminamos es en la carne, no en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estos son hijos del Eterno, del Padre Celestial de Dios. ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 1 verso 13, Pablo dice: porque somos sellados con Él y son las arras de nuestra herencia. Y si tú no eres sellado es porque no caminas en Él, y es hora de que analices tu propia vida, porque tú puedes creer que estás con el Espíritu Santo y puede que Él no esté contigo y que Él ni siquiera sepa quién eres tú, porque por tus teologías y tus propios pensamientos no obedeces la palabra del Eterno. Y ella es la que te llena de gracia, y esa gracia es la que te permite hallar gracia ante los ojos del Eterno, y serás salvo por gracia. De lo contrario, estás engañándote a ti mismo con teologías humanas, y estás en contra de la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe cuál es el espíritu de esclavitud? El pecado, la carnalidad, te vuelven esclavo. Estás sometido. Por eso sufres. Y una persona esclava sufre porque es azotada, es golpeada, es menospreciada, es humillada. Analiza tu vida, cómo estás en este momento. Tu hogar, tus finanzas, tu situación sentimental, tus hijos. Puedes que estés viviendo en esclavitud en este momento y no lo sabes,
Porque las teologías te han dicho que es que estás atravesando un desierto. Mentiroso el diablo. La Biblia sí habla de los desiertos, pero ¿sabe qué pasó en el desierto? Todos fueron desobedientes. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Esa generación desobediente cayó en el desierto y Dios se apropió de una nueva generación que fue la que entró a la tierra prometida. Nosotros no pasamos desiertos como las teologías nos han enseñado. Pagamos las consecuencias por nuestra transgresión a la ley del Eterno, a la ley del Padre Celestial. Porque las teologías nos han enseñado cosas que no son correctas y ciertas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Usted sabe qué es ser adoptado? Adoptado es que usted no pertenecía a la familia, pero como lo adoptaron, usted adquirió los apellidos y los mismos derechos y también los deberes, que es lo que se le olvida a la gente. Por el cual clamamos: Abba, papá, Abba, Padre. Bendito su nombre, bendito y glorificado sea el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que usted le adora, por eso es que usted le busca, aún con errores, con fallas. Miren lo que dice la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Eterno. Y hazte esa pregunta tú mismo: ¿realmente eres hijo? ¿Pero eres hijo porque el Espíritu Santo te da la convicción o porque tú crees ser hijo? Hay una gran diferencia. A ti te habla el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh te habla y te dice: ¿eres hijo del Dios viviente? ¿O tú crees que porque estás en una denominación, en una iglesia, porque tienes un título, ya eres hijo de Dios? Porque los hijos del reino se identifican como hijos del reino no por sus palabras, sino por su esencia, porque tienen el apellido de la familia del reino de los cielos. Tienen ese ADN, tienen esa gracia que los identifica como hijos del reino de los cielos. Y es tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, donde no necesitamos ni hablar. A la presencia de la familia real, todo el mundo se da cuenta. Analízate en esta hora, en esta noche, si Él te habla realmente, o es una teología que te ha llevado a pensar lo que tú no eres. Porque realmente si analizas tu conciencia, no eres ni siquiera perteneces a la familia real. Porque da vergüenza tu vida, da vergüenza tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Porque la carne abunda más en ti que lo espiritual. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque esto, que es la palabra, la esencia del Cordero de Dios, no está aquí. Está aquí. Ella tiene que entrar aquí, por las ventanas del alma, que son los ojos, cuando tú la escudriñas. Pero debe bajar y hacerse carne en nuestro corazón para que nos transforme completamente. Dice la Escritura: y si hijos, también herederos, herederos del Padre Celestial y coherederos con el Cordero de Dios. Miren lo que dice: si es que padecemos. Aquí dice si es que padecemos. No, si estamos en Él, dicen los originales. Si estamos sumergidos y metidos en el camino. Porque no es necesario que carguemos la cruz de Él y padecer igual que Él, sino que estemos con Él, vivamos con Él, estemos en el camino que nos lleva al Padre Celestial, el cual es el Cordero de Dios únicamente. No hay más caminos. Dice: para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
esto es pasajero, nuestra vida es pasajera, lo que estamos viviendo es temporal. No te aflijas, no temas. Si estás en Él, dice la Escritura que saldrás a gloria, porque también el Espíritu de aquel que lo levantó a Él de entre los muertos te levantará aún de la situación en que tú te encuentres en este momento, para honra y gloria del Padre Celestial. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos del Padre Celestial, de Dios, de Yahweh. Y viene una pregunta tremenda: ¿los hijos se están manifestando o no se están manifestando? Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y es lo que debe vivir en nosotros, la esperanza en aquel que nos lo prometió, en aquel que nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, en aquel que dijo que volvería por nosotros y nos llevaría ante el Padre Celestial y nos presentaría como la novia para convertirnos en la esposa del Cordero de Dios. Esperanza de vida, esperanza en Él. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Analiza tu vida en este momento. Si tú vives en corrupción o has sido libertado o libertada de la corrupción, de la porquería, del pecado y de la maldad, o todavía hay raíz de iniquidad ahí, donde un rato me arrepiento y después vuelvo y caigo en pecado, en carnalidad, adulterio, fornicación, lascivia, malos pensamientos, lujurias, borracheras, orgías, hechicerías, mentiras, pleitos, divisiones. A la libertad gloriosa de los hijos del Padre Celestial, de Yahweh. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y viendo las cosas como están en los cumplimientos de las profecías, sabemos que está a punto de dar a luz ya esto. Muy pronto, en lo que menos usted piensa, ya se va a mostrar el famoso antimesías, anticristo en la tierra. Por eso este caos del COVID-19, por eso los caos en las naciones, por eso tanta rebelión, por eso tanta guerra, tanta muerte, tanto pecado en el mundo. Tanta escasez de comida, tanta hambre, tanta falta de oportunidades. Porque se está preparando todo para que el antimesías aparezca con las soluciones a todo, y la gente va a creer en él y van a caer muchos a sus pies. Y es el mismo Satanás disfrazado con apariencia humana. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice Pablo, son las arras de nuestra salvación. A conciencia te pregunto esta noche, mi amado hermano, que hoy creo que es un mensaje a la conciencia. Analiza tu vida en este mismo instante. Pregúntate a ti mismo, hazte un cuestionario a ti mismo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, para que tú mismo te des la respuesta. ¿Qué es lo que más mora en ti, la carne o el espíritu? Entra en este momento a la presencia del Eterno. Dice Isaías, pongámonos a cuentas, dice el Señor. Pongámonos a cuentas, ponte a cuentas con el Eterno esta noche. No le preguntes a nadie, no le preguntes a un pastor, pregúntate a ti mismo. ¿Realmente vivo en la carne o vivo en el Espíritu? Porque los que vivimos en el Espíritu son los que somos verdaderamente hijos del Eterno. Tal vez tú puedas creerte que eres hijo o hija del Altísimo y realmente no lo eres, porque las evidencias muestran que no. La palabra no miente, la palabra no se equivoca. Creo que llegó la hora y el tiempo en que tú hagas un par y un alto en tu vida y analices tu vida de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a teología ni predicaciones, de acuerdo a la palabra, a los estatutos y ordenanzas por el Eterno, y te mires tu propia vida, te peses tú mismo en una balanza, a ver qué pesa más, el pecado o la espiritualidad.
para que corrijas tu camino, cambies tu manera de pensar y actuar. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido adoptados, pero en el momento que Él venga por los suyos, seremos ya transformados y redimidos. Antes no. Por eso debemos pelear la buena batalla de la fe y permanecer en la palabra. Mira lo que dice la Escritura. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero tenemos la esperanza de que las promesas del Cordero de Dios se cumplen en ti, en mí, y no solamente en ti, en mí, sino en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros yernos, en nuestras nueras, en mi hogar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire lo que dice. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos ni buscarle, no sabemos expresarnos, no sabemos ni orar, no sabemos estar ni siquiera en comunión. Pero Él conoce la intención de nuestro corazón y sabe que le amamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre Celestial intercede, y no por todo el mundo, dice, por los santos, los que están en Kadosh. ¿Y sabes qué es ser santo? Ser santo no es vestirse como santo, no es hablar como santo. Ser santo es aquel que permanece en santidad, el que entra al Kadosh, a la santidad. Y la palabra del Eterno es Kadosh, es santa. Y si tú entras en la palabra, te alimentas de la palabra, empiezas a pensar de acuerdo a la palabra, empiezas a sentir de acuerdo a la palabra y empiezas a actuar de acuerdo a la palabra, o sea, en Kadosh, empiezas a vivir en santidad. Es la única manera de que el Espíritu Santo interceda por ti, de que tengas la esencia, la gracia del Cordero de Dios reflejada en ti. Y la única forma es entrando en la verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino. Y nadie va a estar en santidad ni en Kadosh, sino a través de su bendita palabra. Cuando ella mora en mi corazón y se hace viva y eficaz y corta el pecado en mí, me transforma y me redime de mi maldad, de mi pecado y de mi transgresión. No hay nada más que el hombre pueda hacer. Tú puedes dedicarte a diezmar, tú puedes dedicarte a ayunar, tú puedes dedicarte a orar, tú puedes alabar, tú puedes predicar, está muy bonito y todo lo que quieras. Pero el Espíritu Santo dice que intercede solamente por los santos. Y la única forma de adquirir la santidad no es teniendo una aureola ni caminando como si estuviéramos levitando. No es estar en su palabra, porque ella es Kadosh, ella es santa, ella es pura. Por eso tienes que mirarte a ti mismo y analizarte. Dejando los títulos, dejando la trayectoria, dejando todo lo que tú eres, porque eso es basura. Hacerte un cuestionario y pregúntate a ti mismo si realmente vives en Kadosh, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin estar en su palabra, nadie podrá interceder. Nadie podrá llegar al Padre Celestial. Porque la palabra de Dios es el mismo Mesías. Él es la palabra viviente. Él es el pan que descendió del cielo. No son las teologías, no son las predicaciones, no son las buenas enseñanzas. Es la palabra del Padre Celestial que está aquí plasmada. Debe reflejarse en ti. Cuando tú estás en ella, entras en santidad, porque ella está sembrándote
sembrándose en ti mismo, en su corazón, y produce un fruto, y es el fruto del Espíritu Santo. Por eso empiezas a vivir en el Espíritu, a pensar en el Espíritu, a actuar en el Espíritu. Y Él se goza en venir sobre ti. Él no viene porque tú le clames, como dicen algunos teólogos, pidamos que el Espíritu Santo venga. No, si la palabra no está en ti, Él no te identifica como hijo del Dios viviente, entonces no puede morar en ti. Nos han enseñado que somos salvos por la gracia y que gracia es un favor inmerecido. Eso no es verdad. Cuando tú entras en la palabra, empiezas a hallar gracia ante el Cordero de Dios, gracia ante el Espíritu Santo, y eres marcado y sellado por el Ruach HaKodesh, como dice Pablo en Efesios 1:13. De lo contrario, si la palabra no mora en ti, no hay identidad, no hay conexión. Ella te hace kadosh, ella te hace santo, santa, pura. Dice el Señor allá en Isaías: venid y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren aún rojos como el carmesí, yo los dejaré como blanca lana, y nunca más me olvidaré de ellos. Pero la única forma es que tú demuestres que estás en Kadosh, que esta palabra more aquí, no aquí, aquí en el corazón. Y sabemos, y aquí viene un verso tremendo, y sabemos que a los que aman a Dios, dice acá, al Padre Celestial, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ojo a esto y esté atento a este verso, que esto no es para todo el mundo como lo han enseñado erróneamente desde los altares. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿y sabes quiénes aman a Dios? Los que le demuestran obediencia y fidelidad. Y la única forma de amarlo y obedecerlo es conociendo sus estatutos y sus ordenanzas, entrando en la palabra. Pero si tú no conoces la palabra, no lo conoces a Él y no puedes amarlo. Es una mera emoción lo que sientes por el Eterno. Y mira lo que dice acá: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no habla los de título. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Voy a volver al verso anterior. Y sabemos que a los que aman al Padre Celestial, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el amar al Padre Celestial se le demuestra. Uno tiene pareja. Si uno no demuestra que ama, no es amor. Amar no solamente es decir te amo, es demostrarlo con hechos y acciones de amor que le agradan a esa persona. Amar a Dios, amar al Padre Celestial es mostrar que sí lo amo, obedeciéndole, agradándole. Y la única forma de obedecerle es conociéndolo. ¿Y cómo lo voy a conocer? A través de su palabra es que yo lo conozco. Por eso tienes que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es necesario que tú y yo tengamos reflejada la imagen, la esencia del Cordero de Dios en nosotros. Si la esencia de Él no se ve reflejada en nosotros, somos falsos y mentirosos y creemos ser hijos y no somos ni hijos siquiera. Los hijos se identifican fácilmente en una familia porque tienen esencia en su rostro del padre o de la madre y los mismos apellidos. No cualquiera puede ser hijo de la familia. Por ejemplo, mis apellidos Bolívar Ovalle. No cualquiera es hijo de la familia Bolívar Ovalle, sino aquel que se parece a mí, que tiene mi esencia y mis apellidos. Tú puedes decir yo soy hijo de Dios y puedes sacarme todas las teologías que tú quieras para tratar de demostrarlo. Pero el ser hijo de Dios no se demuestra. Es como el respeto no se exige, se gana.
La esencia habla por sí sola, que debe ser idéntico conforme a la imagen del Cordero de Dios. Amor, perdón, restauración, restitución, misericordia y fe. Obediencia, eso se logra con obediencia a la palabra del Eterno. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Dios tiene planes contigo. Y si estás ahí detrás de esa pantalla es porque Él te llamó. Y si Él te llamó, te justificó. Aún teniendo pecados, errores y fallas, que solamente tú sabes que los tiene, te doy una gran noticia, que el Padre Celestial te justificó. Porque aunque no lo crean, está hablando, Pablo habla del Padre Celestial, no está hablando del Mesías. Porque el que justifica es el Mesías. Perdón, el que justifica es el Padre Celestial. Y aquí dice que te llamó y te justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces no temas por un pasado, no temas por tus errores, no temas por tus fallas pasadas. Dale gloria a Dios y alégrate aún, porque tu presente muestra algo muy distinto de lo que era tu pasado. Porque Dios te justificó, y si Él te justificó, que digan lo que digan y hagan lo que hagan, bendito sea su nombre. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí viene una pregunta: pastor, ¿qué hago? Tengo una petición. ¿Quieres respuesta a tus peticiones? Obedece la palabra. Y todo lo que tú necesitas o quieres, dura, no tendrás que clamar ni pedir, sino disfrutar de la gloria del Eterno en tu vida, en tus hijos, en tus finanzas, en tu casa, en tu hogar, en todas las áreas de tu vida, porque escrito está en su palabra. Verso 33, para ustedes que los han señalado y los han criticado. ¿Quién acusará a los escogidos del Eterno? Si Dios es el que justifica. Se fue un momento la señal. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre Celestial, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Escritura. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez o peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo decía en el verso 28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aún las persecuciones, las oraciones contrarias, los señalamientos, las críticas, será para bendición tuya, porque Él lo prometió. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Padre Celestial, que es en el Mesías, Yahshua HaMashiach, Cristo, Señor nuestro. Entonces reflexionemos en esta hora. Hagamos ese cuestionario. Hagamos ese cuestionario. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos? ¿Cómo nuestra vida es carne o es espíritu? ¿Soy realmente hijo o no lo soy? Y comienza a alabar a Dios.
Acompáñame en esta hora y alabémoslo. Bendito es su nombre. Gracias, Señor. Gracias, papá hermoso. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, llevando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Mente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando por ti. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Santo, te alabamos. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alábalo, alábalo, adóralo en este momento. Derrama tu corazón en adoración y alabanza y vas a ver su gloria. Alaba a Dios.
Padre, te doy gracias en esta hora, en este momento, por cada persona que está conectada, Señor, que participó de esta enseñanza, porque hoy, Señor, era para redarguirnos esta palabra, no para animarnos, no para hacernos grandes, sino para humillarnos ante tu presencia con una conciencia de realmente si somos o no somos hijos tuyos, si realmente estamos viviendo en el Espíritu o no estamos viviendo en el Espíritu. Te pido, Padre, que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones produzca ese fruto que tiene que producir, Señor, de arrepentimiento, Padre, y de buscarte lejos de las teologías humanas en espíritu y en verdad. Te pido por cada hombre, por cada mujer que se conectó, por cada ministerio, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice su alacena, Padre. Bendice, Padre bendito, el trabajo de cada hombre, de cada mujer, Padre, que está en esta predicación, Señor, de sus familias. Bendice a sus hijos, bendice sus hogares, bendice aún la soledad en que se encuentran aquellas mujeres que están solas esperando una respuesta del Altísimo, Señor. Bendice cada ministerio, cada pastor, cada hombre, cada mujer, Padre, que se ha podido conectar esta noche y participar de esta riqueza espiritual, Señor. Y si a ti te place, permite que ellos compartan estas enseñanzas a otros en sus muros, Padre, para que tu palabra verdadera corra como ríos de agua viva, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, oh Adonai. Cordero de Dios, gracias por el sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, guíanos a través de tu palabra al camino que es el Mesías y Él nos llevará al Padre Celestial. Bendice la salud de ellos, Padre. Protégelos aún en estos tiempos de pandemia, Padre, a ellos y a sus familias, Señor. Bendice su alacena, bendice su nevera, su refrigerador, Señor. Que haya alimento, Padre, todos los días, el pan de cada día, Señor. Tráelo, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pido, Señor. Bendice los hijos de cada una de las familias, Señor. Tráelos de nuevo a ti. Corrige sus pensamientos, Padre. Reprende el mal de los hogares, Señor. Reprende al devorador, te lo pido en el nombre del Cordero de Dios. Y bendícenos, Padre. Ábrenos los ojos del entendimiento, los oídos del entendimiento, Padre. Y que tu palabra llegue a los corazones, Padre. Y se vea reflejada la esencia del Cordero de Dios en nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, papito hermoso. Quédate esta noche con nosotros y bendice el día de mañana. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Fue un grato placer estar con ustedes y haber degustado estos platos tan exquisitos del alimento espiritual. Les amo, les bendigo, gracias por sus oraciones. No me suelten de sus oraciones. No me suelten de sus oraciones. Para que sea realmente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, guiándonos a través de su palabra con la verdad, lejos de las teologías. Que no sea un pensamiento de un hombre. Y toda la honra y la gloria al Cordero de Dios, aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por todo, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Mis amados hermanos, mil y mil bendiciones del Eterno a ustedes, a sus hogares, a sus familias, a sus hijos. Les envío un fuerte abrazo, caluroso, con el mayor afecto que tengo como pastor, de decirles que los quiero muchísimo y los llevo en mi corazón. No me suelten de sus oraciones, porque las necesito todos los días para sostenerme en el Kadosh y en la presencia del Eterno, para poder guiarlos a través de esto, que es la bendita palabra del Eterno, a la vida, al camino y a la verdad, el cual es el Mesías. Buenas noches, bendiciones, muchas gracias por acompañarme esta noche.